Inicio a la mesa 9, el patrimonio documental de la nación, protección y preservación. Cedo la palabra a la moderadora, la licenciada Julieta Rivas Guerrero, docente de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta mesa número 9 con el tema El patrimonio documental de la nación, protección y preservación. También muchas gracias a los que están con nosotros en línea por medio del canal YouTube EMBA IPN Oficial. Les aseguro que varias personas nos están oyendo ahí del otro lado de las pantallas, en las oficinas. Entonces, bueno, muchas gracias a nuestros invitados. Gracias por aceptar venir y compartir sus temas. Vamos a dar inicio primero con el doctor Baltasar Brito Guadarrama, director de la Biblioteca Nacional de Antropología, que trae un trabajo con el título El Archivo Institucional del INAH y la protección del patrimonio documental. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias a todos, a todas, por estar esta mañana con nosotros. Es para mí un gusto estar por primera ocasión en la EMBA, en virtud de que tengo ya algunos años. Yo soy historiador, etnohistoriador para ser más claro, pero he trabajado archivos ya durante algunos años en el Instituto Nacional de Antropología. Y esta mañana quisiera comenzar agradeciendo a las autoridades, al maestro Mariano por la invitación, a la maestra Julieta por la moderación de la mesa y a Pilar, que también es del instituto, por estar esta mañana. Para don Carlos de Sigüenza y Góngora, la mañana del 8 de junio de 1692 transcurría como cualquier otra. Prácticamente nada podía distraerlo de los estudios en que se hallaba embebido, y entre sus libros y él solo se interponían los translúcidos quevedos que, gracias a las maravillas de la óptica, compensaban casi milagrosamente la deficiencia visual adquirida por prolongadas y extenuantes jornadas de trabajo. Era común que en ocasiones sus cavilaciones fueran interrumpidas por los alegres pregones de harapientos rapsodas, por las risas burlonas de uno que otro empulcado, o por espontáneas y agitadas riñas callejeras. Pero bastaba con que cerrara las vidrieras de su despacho para conseguir abstraerse nuevamente de aquella cotidianidad que se desenvolvía en el exterior. Pero curiosamente, ese día por la tarde, aquel ruido se tornó más férreo y, decidido a ver qué eran aquellas distracciones, don Carlos abrió de par en par las ventanas. Polifónicos y confusos griteríos irrumpieron entonces la tranquilidad de sus alcobas. «Señor, tumulto, muera el virrey y el corregidor, que tiene atravesado el maíz y nos matan de hambre», fueron algunas de las violentas consignas que escuchó, y comprendió entonces lo inimaginable. Un motín asolaba en ese momento la capital de la Nueva España. Eran ya las 6:30 de la tarde, y al rojo crepuscular que ilumina las horas previas al anochecer, se unió entonces el calor y el resplandor anaranjado de las llamas que la turba enfurecida había encendido a los cajones del mercado del Baratillo y al Palacio Virreinal. Aquel infernal espectáculo, digno de cualquier versículo del Apocalipsis, fue observado por don Carlos desde el edificio del arzobispado, lugar a donde presto acudió para saciar su curiosidad. Desde allí creyó contar más de 10,000 amotinados, entre los cuales había españoles, criollos, indios, negros, mulatos, saltapatrás y tentenelaire, todos envueltos en el griterío, la confusión y el estruendoso tañer de las campanas que, en vez de tocar de rebato, tocaban a esa hora rogativa, como implorando la intervención divina para apaciguar tan funesta situación. A pesar de ello, al grito de «¡Muera el virrey!», el fuego comenzó a devorar los balcones, los carruajes, las casas del ayuntamiento y los portales. Muy pronto otras habitaciones resultaron afectadas, por lo que los criados se arremolinaban para salvar de un posible saqueo los bienes pertenecientes a sus amos. En un breve instante, don Carlos ya no se conformó con ser un simple espectador, y en un abrir y cerrar de ojos se unió al improvisado escuadrón de rescate. Con barreta en mano y con una afilada hacha, destrozó vigas, derrulló puertas
y esquivó las ardientes brasas que sobre su persona se precipitaban. La única diferencia entre él y los criados era que este sabio hombre de letras no iba tras las joyas o los hermosos brocados y sedas pertenecientes a la corte. Su energía estaba dirigida a salvar los libros y manuscritos del archivo del Palacio Virreinal, incluidas las actas del ayuntamiento, la que para los atónitos ojos de algunos no eran más que pesados cachivaches. Todo lo narrado hasta aquí no es producto de la imaginación de Rivapalacio, Tomás de Cuéllar, Manuel Paino o cualquier otro escritor decimonónico. Sucedió realmente y se halla consignado in extenso bajo el título de Alboroto y Motín de México, de la autoría del propio Sigüenza y Góngora, quien al ser testigo de aquellos amargos sucesos decidió inmortalizar su experiencia por medio de la escritura. Cuando preparaba esta, mi breve intervención, releí aquella pequeña crónica escrita a finales del siglo XVII y no pude evitar hacerme la siguiente pregunta. ¿Qué fue lo que provocó que este sabio novohispano arriesgara su vida para salvar aquellos viejos papeles? Aquellos viejos papeles, como los he llamado, regularmente son conocidos ahora por todos nosotros como documentos, e independientemente de sus características materiales, su significación resulta de suma importancia para el ser humano, pues éste suele estimarlos como símbolos de la memoria colectiva de un pueblo, nación o sociedad. Además, tanto su soporte como su contenido dan cuenta de la diversidad cultural existente en el globo terráqueo y, por lo tanto, pueden ser considerados como patrimonio en cualquier país, es decir, inalienables e imprescriptibles. Son varias las organizaciones internacionales que se han pronunciado en favor de su importancia. En ese sentido, la definición de documento adoptada por la UNESCO es la siguiente, cito: un documento es todo aquello que consigna algo con un propósito intelectual deliberado. Es producido en el marco de la actividad humana y consta de dos componentes, el contenido y el soporte en el que se consigna. Fin de cita. A lo anterior debemos agregar el señalamiento que hizo en septiembre de 2010 la Asamblea General del Consejo Internacional de Archivos, el cual indica que, cito, el carácter único de los archivos como fieles testimonios de las actividades administrativas, culturales e intelectuales y como reflejo de la evolución de las sociedades. Con estas definiciones en mente resulta sencillo emparentar el patrimonio documental con otros conceptos como el de patrimonio oral, el de patrimonio inmaterial y últimamente el de patrimonio digital, todos ellos considerados expresiones culturales de la humanidad que, muchas de las veces, carecen de un soporte físico. Día con día, la conservación de estos recursos es objeto de mayor preocupación por parte de la sociedad, los gobiernos y las organizaciones internacionales. En relación con esto, la UNESCO, en su 38ª Conferencia General, emitió el 17 de noviembre de 2015 la recomendación relativa a la preservación del patrimonio documental, donde también se contempló el patrimonio digital y el acceso del mismo. En este documento se afirma lo siguiente, cito: los documentos producidos y preservados a lo largo del tiempo, en todas sus formas analógicas y digitales, a través del tiempo y el espacio, constituyen el medio primordial de creación y expresión de conocimientos y tienen repercusiones en todos los ámbitos de la civilización humana y su evolución futura, teniendo presente la necesidad de que los estados, las comunidades y los particulares adopten medidas adecuadas para la protección, preservación, accesibilidad y mejora del valor del patrimonio documental. Los documentos, fondos y colecciones deberían administrarse de manera que se garantice su preservación y accesibilidad a lo largo del tiempo y se les asigne un medio de localización, en particular mediante la catalogación y los metadatos. Tomando en consideración todo lo anterior, nos queda claro que al hablar del patrimonio cultural, indudablemente estamos hablando también de archivos. Es por ello que el Instituto Nacional de Antropología e Historia considera que el primer paso para la protección y preservación técnica y legal de los documentos es el correcto registro de los mismos. La Biblioteca Nacional de Antropología, casi todos conocen, o todos deberíamos, si no es así, conocer
el Museo Nacional de Antropología, pero muy pocas personas saben que en el primer piso está su Biblioteca Nacional, que es la más importante de las 69 que conforman el grupo de bibliotecas del Instituto Nacional de Antropología. La Biblioteca Nacional, que tengo el honor de dirigir, es también, y esto casi nadie lo sabe, el área coordinadora de archivos del INAH, por lo que hablar de los archivos de la biblioteca es también hablar de los archivos del INAH. Desde la creación del Museo Nacional en 1825 y de su Departamento de Libros y Documentos Raros y Antiguos, se inició el acopio y formación de un acervo dedicado a la investigación histórica, arqueológica y antropológica de nuestro país. Con el paso del tiempo, dichos acervos se han incrementado, tanto en su parte de recolección de documentos históricos generados fuera del museo, como en los expedientes sobre la actividad misma del museo y de la biblioteca. En 1939, cuando se creó el INAH, la biblioteca del museo, que por cierto no tenemos nada que ver ahora con el museo, pero así se le conoce de manera cariñosa, se convirtió en la biblioteca central de este instituto y en su archivo histórico. Se formó una sección compuesta por los archivos desprendidos de las diferentes dependencias que precedieron al INAH. Particularmente se reunieron los expedientes de los empleados de dichas dependencias, de quienes se conservan expedientes desde el año de 1904. Por diferentes circunstancias, el INAH desde su fundación no conformó un sistema institucional de archivos, por lo que cada una de sus unidades administrativas desarrollaron su gestión documental de forma particular y sin vincular todo el proceso. Esta circunstancia, sin embargo, comenzó a cambiar a partir de 1992. Ese año, dentro de los proyectos de la biblioteca, se decidió crear el archivo de concentración del INAH. De igual forma, se inició la operación del programa del archivo histórico sin diferenciar el material de origen institucional del adquirido. También se designó un responsable de ambos archivos y se contrató personal para elaborar los inventarios del archivo histórico y catalogar los fondos no generados por el INAH ni por las instituciones que lo antecedieron. A pesar de estos primeros esfuerzos, al iniciar el segundo milenio, cada centro de trabajo del instituto seguía organizando sus archivos de acuerdo a criterios locales, dependiendo de la voluntad, el interés y la capacidad de los mandos y el personal operativo. Incluso se llegaba al extremo de que en algunas dependencias los archivos prácticamente no existían, o bien eran acumulados sin conocimiento de los documentos que los conformaban, circunstancia que los volvió prácticamente inutilizables. Fue en 2001 cuando se fortalecieron los proyectos para organizar, operar y conservar los archivos histórico-institucional y de concentración, y con la promulgación y puesta en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en el año 2002, se plantearon nuevas tareas para los archivos, formalizándose la obligación de organizarlos, conservarlos y tenerlos accesibles. En respuesta a estos nuevos ordenamientos, en el 2003, la Biblioteca y la Coordinación Nacional de Desarrollo elaboraron conjuntamente un cuadro de clasificación archivística. En términos generales, voy a pasarme un poquito entonces, en términos generales, del 2007 al 2013, el POA diagnosticó un proyecto especial que se hizo en la biblioteca, los archivos del INAH, propuso y ejecutó diferentes programas para la ordenación, conservación y acceso a los mismos, particularmente en los archivos administrativos y de concentración. Fue en el 2014, bajo mi dirección, que el POA se transformó ya realmente en una subdirección de archivos, a la cual se le confirió la responsabilidad absoluta sobre el trabajo de gestión documental del INAH. En la actualidad, tenemos mucho por hacer todavía. Hemos logrado que el Archivo General de la Nación nos autorizara el cuadro general, el catálogo de disposición documental. Tenemos nuestras guías, nuestros inventarios de transferencia primaria, secundaria y nuestras bajas en orden, aunque el trabajo es muy grande, ya que tenemos por lo menos 100 archivos en la República Mexicana, lo cual es un trabajo enorme en virtud de que tenemos documentos desde mucho tiempo
para la fecha. Tenemos, por ejemplo, documentos del siglo XV. Van a preguntar, pero ¿cómo es que los conquistadores trajeron sus documentos elaborados en el siglo XV? Y algunos de estos los tenemos en la biblioteca. Después de este breve acercamiento al tratamiento que el Instituto de Antropología e Historia otorga a sus archivos, debo de acotar que el INAH, a más de conservar el registro histórico del origen y evolución de las instituciones, siempre buscará empatar los procesos administrativos y archivísticos con el fin de contribuir de manera eficiente al cumplimiento de las atribuciones del Instituto, es decir, al estudio, protección y difusión del patrimonio histórico y cultural mexicano. Para conseguirlo no debe perderse de vista el acceso oportuno de la información, el registro puntual de las diferentes etapas del ejercicio presupuestal y el adecuado control de este. Para esta tarea es indispensable señalar que los archivos son el reflejo del estado que guarda la administración que los genera y a la cual sirven. Es evidente que en el INAH aún tenemos tareas importantes en materia de archivos. Lo realizado por la biblioteca, particularmente en los últimos 5 años, tiene una gran importancia, como verán. Me queda 1 minuto y paso entonces a decir qué pasó con don Carlos, ¿o no quieren escucharlo? Por supuesto que no he olvidado la pregunta planteada al inicio de esta breve exposición. ¿Qué fue lo que motivó que aquel sabio novohispano arriesgara su vida para salvar los viejos papeles del Palacio Virreinal? Creo que la respuesta es que Sigüenza y Góngora tenía desarrollada una gran conciencia histórica, es decir, un conocimiento claro de que en esos documentos radicaba la memoria y la identidad de aquel o aquellos pueblos que los crearon y que con el paso del tiempo serían fundamentales para reconstruir su devenir por las futuras generaciones. Por supuesto que el caso de Sigüenza no es el único. Existen muchos ejemplos que podríamos mencionar. Recordaré aquí brevemente a otros personajes como José María Lafragua, Lucas Alamán, quien por cierto fue el autor intelectual de 2 instituciones paradigmáticas en nuestro país, el AGN y el Museo Nacional, y el propio Benito Juárez, que según cuenta la tradición, durante su escape hacia el norte de México llevó consigo un tesoro invaluable, los legajos y libros que se resguardaban en Palacio Nacional. Por ello, creo necesario que todo bibliotecario y archivista del siglo XXI debe de emular en su quehacer cotidiano a esos grandes personajes, que aún teniendo grandes responsabilidades, con sus acciones legaron al pueblo mexicano la posibilidad de conocer, aunque sea de manera fragmentaria, su pasado. Ahora es nuestro turno, sí, tuyo y de los de ahí atrás. Como funcionarios públicos, resguardemos, difundamos e incluso investiguemos nuestros archivos. Recordemos bien que en ellos reside nuestro patrimonio cultural. Gracias. Muchas gracias, doctor. Estamos un poco apretados de tiempo, pero bueno, así es. Y pues bueno, se vuelve inevitable pensar nuestra responsabilidad con todos y cada uno de estos documentos que tienen más de 300 años, esta frágil hoja de papel, cómo ha sobrevivido a tantas cosas en esta ciudad. Bueno, es el turno de darle la bienvenida a la maestra María del Pilar Tapia López, docente de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, quien va a participar con el tema Protección y Preservación de Patrimonio Documental en la ENCRIM. Adelante y bienvenida. Gracias. Pues, muchas gracias. Espero que se escucha bien. Perfecto. Entonces, pues, voy a dar comienzo luego. Bien. La primera diapositiva, por favor. Gracias. Dice, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, creado en 1939, tiene como objetivo la preservación de la memoria del país por medio del estudio, registro, conservación y difusión de nuestro pasado. El instituto se ha consolidado como un centro de investigación y educación superior mediante sus 4 escuelas de prestigio internacional. La siguiente, por favor. Entre las que se encuentra la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete, formadora de quienes han de restaurar y conservar el patrimonio cultural. La escuela, la siguiente por favor, tiene su origen en algunos cursos de capacitación en conservación patrimonial que eran impartidos en 1961, cuando fue creado el Departamento de Catalogación y Restauración del Patrimonio Artístico. La siguiente, por favor, que posteriormente, en 1965, se llamaría Departamento de Restauración del Patrimonio Cultural
y conformaría lo que ahora es la Coordinación Nacional de Conservación de Patrimonio Cultural. La siguiente, por favor. En el año 1968, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la UNESCO crean el Centro de Estudios Latinoamericanos para la Restauración, que en un principio impartía cursos intensivos sobre conservación de diversos materiales. Estos cursos poco a poco se fueron conformando en un plan de estudios a nivel licenciatura, con una duración de 5 años. La siguiente, por favor. En 1977, la escuela obtiene ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública el registro de la licenciatura en Restauración de Bienes Muebles. La siguiente. Desde su origen, la escuela consideró la formación de profesionistas en el área de la conservación de patrimonio documental, ya que alrededor de 1984 se tiene registro de la carrera técnica en restauración de papel, con duración de 3 años. Posteriormente, desde 1987, el taller de restauración de papel se cursa como parte del mapa curricular de la licenciatura en restauración de bienes muebles. La siguiente. Conociendo la problemática de atención a los acervos bibliográficos y con la intención de proveer de mayor especialidad en la formación profesional de conservación de patrimonio documental, en el año 1998 se integra al Seminario de Taller de Papel la asignatura Encuadernación, cuyo objetivo era dar a los alumnos un acercamiento a la encuadernación conservativa y proveerle de herramientas suficientes para intervenir de manera certera y ética los volúmenes que podrían llegar a ellos. La siguiente. Posteriormente, en el año 1999, se crea el Seminario de Taller Optativo de Restauración de Libros, que años después se llamaría Taller Optativo de Conservación Bibliológica. Este se imparte actualmente en el 9º semestre de la licenciatura en restauración. La creación de este taller responde a la complejidad que presenta un libro en el conjunto de materiales empleados, a su elaboración y variedad de elementos que lo conforman en su estructura. La siguiente. También como atención al patrimonio documental, la escuela desde 1995 cuenta con el Seminario Taller Optativo de Conservación y Restauración de Fotografías, al que los alumnos pueden acceder durante el 9º semestre de la licenciatura. La siguiente. A partir del año 2014, con el fin de incluir a diferentes profesionistas en la conservación de documentos, se comienza a impartir la maestría en conservación de acervos documentales, que propone revisar y replantear perspectivas de conocimiento en torno a la conservación de estos acervos. Busca que por medio del trabajo colectivo entre profesionistas de diferentes áreas se aporte una mirada transdisciplinaria que considere a los acervos en su diversidad, permitiendo indagar, problematizar, profundizar y proponer, analizando y conceptualizando temas y problemáticas relacionadas a su conservación. Este posgrado está dirigido a cualquier profesional que tenga como tarea e interés el uso, difusión, configuración, investigación, gestión, preservación, manejo y un sinnúmero más de aspectos relacionados a los acervos documentales. La siguiente. Conscientes de que la formación de profesionales especialistas en el área de conservación de documentos debe ofrecer todavía más posibilidades, desde el año 2012 se imparte anualmente el Diplomado en Atención al Patrimonio Bibliográfico, cuyo fin es contribuir a la conservación del patrimonio a través de la formación de recursos humanos capacitados y habilitados con conocimientos teóricos y prácticos. Se busca crear y reforzar el análisis en la toma de decisiones y la reflexión acerca de la conservación de patrimonio bibliográfico. La siguiente. El actual Seminario de Taller de Restauración de Documentos y Obra Gráfica sobre Papel tiene su origen en el ya mencionado Taller de Restauración de Papel fundado en 1987. Se imparte en el 8º semestre de la licenciatura en Restauración. El modelo educativo que he nombrado, que es el Seminario de Taller, tiene como característica particular aspectos conceptuales, metodológicos y técnicos para la comprensión, análisis, descripción, diagnóstico, formulación de juicios e intervención de un bien cultural específico. La siguiente. El seminario busca que los alumnos sean capaces de reconocer las cualidades del bien cultural, su dinámica de alteración y los procesos de conservación, restauración a través del tratamiento en casos específicos de bienes culturales originales, adquiriendo habilidades cognitivas y destrezas en la intervención. La siguiente. Los seminarios taller integran docentes de distintas áreas de conocimiento: biología, química, historia,
historia del arte, artistas plásticos, artesanos, entre otros. Esto es con el fin de proporcionar asesoría, monitoreo y valoración a la acción formativa del estudiante desde distintos ángulos y abordajes múltiples de los problemas y decisiones que haya que tomar. En el Seminario Taller de Restauración de Documentos y Obra Gráfica sobre Papel, seguimos el concepto de que sobre patrimonio documental expone la UNESCO y que, bueno, ya el maestro Baltasar Brito ha leído, que es aquello que consigna alguno, el documento como aquello que consigna algo con un propósito intelectual deliberado y que consta de dos componentes, el contenido informativo y el soporte que le consigna. La siguiente, por favor. El Seminario Taller de Restauración de Documentos y Obra Gráfica sobre Papel tiene como fin que al egresar los estudiantes reconozcan las características y tipologías de los diferentes medios de expresión de papel, manuscritos, impresos, grabados, acuarelas, cartografías, entre otros, y cuenten con elementos para definir el momento de la creación del documento o obra gráfica. En este sentido, los estudiantes son convocados para valorar su tecnología que propició estos bienes, desde su función original hasta los posibles cambios en su uso y función a través del tiempo. La siguiente. También deben estudiar a profundidad un documento u obra gráfica, recurriendo a métodos de análisis para corroborar hipótesis sobre materiales, técnica de factura o alteraciones presentes, esto con el fin de interpretar las alteraciones que ha sufrido durante su existencia, complementándose con la valoración tecnológica e histórica del bien cultural, lo que permite un acercamiento a la historia de la vida del documento u obra gráfica. En consecuencia, desarrollará una intervención óptima y crítica. La siguiente. Los alumnos aprenden todas estas habilidades y conocimientos interviniendo obra diversa, manuscritos, impresos y obra gráfica que va desde el siglo XVI al XX, por lo que la diversidad en materiales de soporte, elementos escritorios y capa pictórica es diversa. La siguiente. Como parte de la formación de la licenciatura en restauración, se incluye dentro de su currícula diversas materias donde se estudia la legislación nacional e internacional que trata sobre la conservación del patrimonio cultural. Su estudio incluye su conocimiento, interpretación y aplicación. La siguiente. En la escuela, los seminarios encargados de formación, en la formación de patrimonio documental, manejamos los siguientes conceptos de preservación, conservación, conservación preventiva y restauración. Preservación, la siguiente, por favor, son las acciones, consideraciones administrativas y financieras, además de estipulaciones sobre almacenamiento e instalaciones, recursos humanos, políticas y técnicas, métodos tendientes a preservar la colección albergada en archivos y bibliotecas y la información contenida en ella. La siguiente. Entendemos a la conservación como al conjunto de acciones realizadas para salvaguardar el patrimonio cultural, respetando sus valores y significados, que garantizan su acceso y disfrute tanto para las generaciones presentes como las futuras. Este concepto, el concepto de conservación, incluye a la conservación preventiva y la restauración. La siguiente. La conservación preventiva considera todas las acciones y medidas que controlan o retardan el deterioro, sin que se requiera de una intervención directa. La restauración es la intervención directa a un bien con el objetivo de facilitar su apreciación, comprensión y uso. La siguiente. Se decidió usar estos conceptos con base a lo que presenta la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecas y Bibliotecarios, la IFLA, que es un organismo internacional que representa los intereses de los usuarios de los servicios bibliotecarios y de documentación, y también aquellos que se presentan por el Consejo Internacional de Museos, el ICOM-CC. Estos conceptos ahora están plasmados en la norma mexicana Acervos Documentales, Lineamientos para su Preservación, que obtuvo su declaratoria de vigencia el pasado 22 de marzo. La siguiente, por favor. La norma es un proyecto que tuvo su origen en el año 2010. En ella participan diversas instituciones públicas y privadas. El INAH cuenta con miembros de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural y de la Escuela Nacional de Conservación y Restauración y Museografía, que al participar dejaron claro que la formación de profesionales en el campo de la conservación de patrimonio documental es más que la enseñanza técnica. La conservación está dentro de un marco legislativo que no debe ser ajeno a los estudiantes, los profesores y mucho menos a los profesionistas de la conservación. La escuela participa también en el Seminario Permanente de Preservación Documental, registrado ante la UNAM.
Este organismo tiene como objetivo fomentar, crear y fortalecer el intercambio de conocimientos y experiencias entre especialistas en materia de conservación y preservación de documentos. El seminario permanente organiza de manera bianual el coloquio internacional sobre líneas de trabajo en materia de conservación y restauración en bibliotecas y archivos, a fin de tejer lazos de cooperación entre repositorios con patrimonio documental. Busca la participación de una amplia variedad de especialistas e instituciones nacionales e internacionales para compartir experiencias frente a los retos que se plantea la preservación documental en la actualidad. De este seminario es donde surge la inquietud por crear la norma mexicana, acervos documentales, lineamientos para su preservación. La siguiente, por favor. Este seminario entregó en el mes de mayo de 2017 observaciones a la propuesta de la Ley General de Archivos, que en aquel entonces estaba en el Senado para su revisión y aprobación. Las observaciones versaban sobre el empalme de competencias entre el INAH, INBA y el AGN, así como la falta evidente de intervención de un conservador profesional, lo que dejaba claro en muchos artículos pues el desconocimiento de nuestra profesión en México. La siguiente. El 25 de septiembre de 2015 se aprobó en la ONU el documento Transformar nuestro mundo, Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este fue adoptado por los 193 estados miembros de la ONU y dicho documento tiene como objetivo poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia y hacer frente al cambio climático sin que nadie quede rezagado para el año 2030. El IFLA ha presentado, la siguiente por favor, al respecto, un plan de acción en el que los archivos y las bibliotecas se vuelven elementos activos de esta agenda, contribuyendo a que se lleve a cabo desde la trinchera de la conservación, difusión y manejo del patrimonio documental. Este documento también es incluido y discutido como parte de la formación de los alumnos y la actualización de los profesores de la escuela. La siguiente, por favor. La formación de profesionistas o profesionales en el área de la conservación de documentos y obra gráfica sobre papel es compleja. No se trata solo de una enseñanza técnica, se busca la formación de especialistas capaces de actuar frente a cualquier problemática de conservación, que sepan transmitir y compartir ese conocimiento. Un buen profesional sabe y debe saber compartir, alimentar y retroalimentarse de otras profesiones. Esto facilitará el desarrollo de planes de conservación incluyentes, activos y dentro del marco legal actual nacional e internacional. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Bueno, pues mientras inician las preguntas, solo dejamos un dato. En la Ley General de Archivos, la palabra patrimonio se menciona 48 veces y la palabra conservación se menciona otras tantas 48 veces, mientras que restauración se menciona 5 veces. Entonces no es un tema menor, por eso es que estamos tratando este tema en este evento. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a unas preguntas. Si alguien tiene alguna preparada. Viridiana García, soy alumna de octavo semestre de la licenciatura de Archivonomía aquí en la EMBA. Mi pregunta va para el doctor Brito, que nos mencionaba sobre archivos orales. ¿Qué importancia tiene el archivista para la preservación y conservación de este tipo de documentos? Debemos de recordar que un documento también lo es el digital, y el instituto particularmente tiene una gran colección se llama el Archivo de la Palabra, en donde se entrevistaron, por ejemplo, a muchos de las personas refugiadas españolas, a los últimos revolucionarios en los años 60 y 70, tenemos de cineastas, de médicos, y en realidad para nosotros creo que debe de ser como cualquier otro documento que se trabaje en un soporte físico. El soporte digital no debiera tener ninguna diferenciación en su tratamiento. Creo que es importante porque, no sé, la fonoteca, la fototeca, tienen muchísimos formatos distintos al que usualmente conocemos como documento, pero también quisiera recordar que en la Ley de Monumentos claramente se especifica que todo documento es un monumento histórico.
Y eso nos ha permitido recuperar documentos como el de Luis de Carvajal el Mozo, que iba a ser subastado en Nueva York, precisamente porque existe ese cuidado respecto al patrimonio, porque estamos en realidad, no es un papel, no estamos hablando de papeles, estamos hablando de monumentos, como lo pudiera ser una pirámide, una iglesia, etcétera. Creo que es muy importante también lo digital y se le tiene que dar mucho énfasis, independientemente de lo costoso que pueda ser. Buenas tardes, soy Pilar Ortiz, estudiante de archivonomía aquí en la EMBA, y mi pregunta tiene que ver precisamente con ese tema porque a mí me inquieta ver propuestas para quitar monumentos porque como que la gente no está muy feliz con su historia, pero nosotros aquí estamos conscientes de que no porque no nos guste nuestra historia vamos a borrarla. Entonces, pues quisiera saber qué pasa ahí con la ley de la protección de monumentos, si de alguna manera es posible que permita que quiten estos monumentos y cómo nosotros archivistas estamos no participando en esta situación. Sí, bueno, existe siempre, en la historia existen siempre pluralidad de pensamientos y yo creo que en realidad es precisamente esa pluralidad la que enriquece a nuestro país. Y creo que sería ilógico que en pro de ensalzar algunos monumentos o personajes de la historia, destruyamos a los que no nos gusten. Eso, por supuesto, que está fuera de todo contexto. La única ventaja es que la ley impide que un monumento histórico sea destruido, entonces, por supuesto que no se podrá hacer. Me gustaría, si no hay otra pregunta, obsequiar estos libros. Este es un códice en Amate que tuvimos el gusto de estudiar para que exista en la escuela de la EMBA, en la biblioteca de la EMBA, perdón, algún ejemplar. Y este otro libro de una crónica que estuvo extraviada durante 200 años, y que tuve el gusto de encontrar y de trabajar para que ojalá y aquí pudieran ver, son cosas que creemos fundamentales. Esto tal vez sea del siglo XV a finales o de principios del XVI, y esta es una crónica del siglo XVIII, y me daría muchísimo gusto que estuvieran aquí. Muchas gracias, doctor. Le aseguro que se va a incorporar al acervo de la biblioteca y va a estar disponible para los estudiantes. De verdad, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Adelante, maestra. El contenido del diplomado y la duración, el de preservación. Bueno, de hecho, ahorita está, la información ahorita está justo en la página de la escuela, ahorita se está llevando a cabo, pero bueno, básicamente es un diplomado sí dirigido a cualquier profesionista o profesional que esté dedicado a la conservación de archivos, pero no necesariamente que sea restaurador, ¿no? Porque nosotros en el diplomado justo estamos con esta idea de que conservadores somos todos, ¿no? Todos. La parte digital no la vemos, no la vemos. Sí creo que el problema de la conservación de archivos digitales ya nos está inundando y creo que por lo menos yo puedo hablar de la escuela, ¿no? Creo que como escuela ahí nos está faltando ya llegar a ese aspecto. Hemos dado algunos cursos, ¿no? O se han dado algunas pláticas, pero, por ejemplo, no lo tenemos incluido dentro de la formación de los alumnos y en el diplomado no se ven más sobre otro tipo de archivos, ¿no? Digamos hasta fotografía. Pero bueno, sí creo que eso es un pendiente que tenemos ahí. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, les recomiendo que vean en YouTube algunas entrevistas del doctor Brito, que habla sobre códices, por eso van a entender por qué es su donación. Uno no puede dejar de verlas, la disfruta mucho. Y en cuanto a la INCRIM, creo que ya es momento de estrechar lazos.
háganse amigos del Facebook de la biblioteca, están haciendo ahorita un gran trabajo y nos están invitando a irlos a visitar. Entonces pronto iremos por un chocolate ahí a Coyoacán y luego los pasamos a visitar. Bueno. Perdón, sí quería yo agregar algo. La escuela pareciera que es cerrada, pero no lo es de verdad. No solamente estamos con el asunto de la licenciatura y nuestros programas que son los posgrados y demás. La escuela también está abierta a propuestas que quisieran ustedes que se diera un curso dentro de sus áreas de trabajo, sus archivos, la misma escuela, o sea, y diseñamos, o sea, realmente diseñamos el curso de acuerdo al perfil que nos piden, ¿no? Entonces, si lo solicitan a la escuela siempre está abierta a dar ese tipo de capacitaciones, ¿no? Y bueno, a centrarnos en el perfil que se requiera, ¿no? Hemos dado cursos para la UNAM, para el archivo de arquitectura, para el IMBA, para Mapoteca Virreinal, hemos dado un montón de cursos y están diseñados, ¿no? El último fue para, ese fue el nombre, el Tribunal Superior. Pues bien, si no hay más preguntas, damos por concluida esta mesa. Por favor, no se vayan. Sigue la mesa número 10 con el tema valoración documental. Muchas gracias.